distinto. Bien, bueno, para comenzar entonces con este tema, la pregunta es, ¿qué es un sistema material? Cosa que estoy seguro que ustedes conocen, que han trabajado alguna vez, pero bueno, vamos a tratar de ir definiendo, ir conceptualizando algunos términos. Vamos, sin miedo al error, a la equivocación. ¿Qué es un sistema material? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena? ¿Qué saben de este tema? A mí no sé por qué no me suena, tipo, no me suena. O sea, capaz lo escuché y no me acuerdo, pero no me suena, la verdad. Bueno, ¿y de estas dos palabras, alguna les suena? ¿Tiene que ver con las sustancias? Tiene que ver con las sustancias, ¿sí? Una sustancia puede ser un sistema material. Eso que era homogéneo, heterogéneo, eso. Bien, esos son los tipos de sistemas materiales, así que ahora los vamos a charlar. Fíjense que estas palabras, sistema material, material viene de materia, así que un sistema material es materia. ¿Bien? Y cuando hablamos de sistema material, estamos hablando de una porción de materia, una porción determinada de materia. Y esa porción lo que hacemos es delimitarla, es decir, bueno, este pedazo de materia empieza acá, termina acá, o extraer una porción de determinada materia para poder estudiarla, para poder conocer sus características, ¿bien? Para conocer sus propiedades, para saber de qué color es, qué volumen tiene, cuál es su densidad, cuál es su temperatura. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar el mar, no podríamos estudiar todo el mar. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos estudiar el agua de mar, digo. Extraemos muestras. Bien, extraemos una muestra, no sé, de la superficie, otra de 2 metros de profundidad, otra de 5 metros de profundidad, otra de cerca de la costa, otra más alejada. Cada una de esas muestras sería un sistema material. Es una porción de materia que a nosotros nos va a servir para poder estudiar. ¿Bien? Y bueno, fíjense que todos estas imágenes que tenemos acá son sistemas materiales, son porciones de materias que pueden estar en diferentes estados y de los cuales podemos analizar sus propiedades. Y como dijo ahí una de las compañeras, los sistemas materiales se pueden clasificar en diferentes tipos, así que vamos a ver cuáles son esos tipos. Son los sistemas homogéneos y heterogéneos. Y en esta imagen tenemos un sistema homogéneo y tenemos un sistema heterogéneo. Así que pregunto, ¿cuál es cuál? ¿Quién me puede responder esto? El homogéneo El no sé homogéneo. qué. No sé si responde vos, digo, después responde en el programa. Los dos, responda uno después del otro, vamos. Bueno, no, pero ¿cómo sería uno y uno? No, no, responde vos y después tu compañero confirma Ah, bueno, bueno. o Ok, no. ok. Para mí el homogéneo sería el rojo y el heterogéneo sería donde se ven dos colores diferentes. Ok, bueno, a ver si tu compañero confirma. Yo iba a decir lo mismo, o sea, lo iba a decir como que en el rojo están los dos bien mezclados, tipo, bien integrados, lo cual yo lo tengo como definido homogéneo, ¿no? Y el otro sería como el ejemplo del aceite del agua, básicamente. No se Ok, pueden mezclar, no se pueden unir. bien, bárbaro. Bueno, ahí tenemos. Un sistema homogéneo es el de la izquierda, el de la derecha es un ejemplo de un sistema heterogéneo. Y como bien dijo acá el compañero, en un sistema heterogéneo se ven dos cosas distintas. Se ve un sistema con dos partes totalmente diferentes, con características distintas, en donde estas sustancias no se mezclan. En cambio, un sistema homogéneo lo vemos de forma uniforme. ¿Bien? Recuerden ustedes los prefijos. Homo viene de igual. Entonces, un sistema homogéneo es aquel que es todo igual, todo uniforme. Y hetero significa diferente, distinto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Distintas partes dentro de este sistema. Ese sistema homogéneo que tenemos a la izquierda, ¿será una mezcla? ¿Qué opinan? ¿Habrá varias cosas mezcladas ahí, varios componentes, varias sustancias mezcladas? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué Sí, cree que sí?
Porque en una sustancia homogénea no era que tenían tipo la misma composición y por eso no se notaban las diferentes No necesariamente. o algo así. No, a ver, un sistema material homogéneo puede que esté formado por una sustancia, y si está formado por una sustancia, va a ser homogéneo porque vamos a ver solamente a esa sustancia, o puede estar formado por una mezcla de sustancias, que justamente se integren bien, que se mezclen bien, y que a la vista veamos todo de forma uniforme. ¿Bien? Así que, a priori, no podríamos decir si este sistema es una mezcla o no. Lo que sí podemos decir es que es homogéneo. Y, Ok. bien. Y ahora pregunto, ¿cómo se llaman cada una de las partes de un sistema heterogéneo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? Fases. Bien. En este sistema heterogéneo tenemos dos fases. Bien. Cada una de las fases es cada una de esas partes que nosotros vemos acá en este sistema. Mientras que en un sistema homogéneo siempre habrá una sola fase. En el homogéneo una fase, en el heterogéneo dos fases o más. Y ahora me gustaría que definamos qué es un sistema homogéneo y qué es un sistema heterogéneo, porque ya medio que lo sabemos, nos damos cuenta, es bastante sencillo, pero tenemos que buscar una definición un poco más elegante, conceptual, bien, con términos más prolijos o de acuerdo al nivel en el que nos encontramos. Y la definición va a ser más o menos así. Se las digo y ahora la analizamos. Un sistema homogéneo es aquel en donde las propiedades intensivas son exactamente iguales a lo largo de todo el sistema. Repito, un sistema homogéneo es aquel en donde las propiedades intensivas son iguales a lo largo de todo el sistema. Bien, ahora necesitamos saber qué significa esa definición. ¿Qué eran las propiedades intensivas? ¿Están ahí? Estoy tratando de Son como pensarlo, pero Nosotros hace un son tiempo, como el color, a eso. ver, Como el color, no importa la cantidad de masa o volumen, siempre va a ser el mismo color. Ese ahí es el va. mejor ejemplo que tengo. Bien, y está muy bien, y es el más claro. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Entonces, el color es una propiedad intensiva. No importa si de este sistema tengo un vaso, una cucharada, una gota o tres vasos. El color va a seguir siendo el mismo. El color, que es una propiedad organoléptica, no depende de la cantidad de materia que tengamos. ¿Bien? Otra propiedad intensiva es la densidad, la temperatura. ¿Bien? Entonces, todas estas propiedades, el color, por ejemplo, es exactamente igual. A ver, voy a marcar. El color de este sistema es exactamente igual en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto. ¿Bien? La temperatura de este sistema también es igual en todos los puntos de este sistema, en cualquier parte. La densidad también. Eso es un sistema homogéneo. Es un sistema en donde las propiedades intensivas son exactamente igual a lo largo de todo el sistema. Y habiendo dicho esta definición, ¿cuál será la definición para un sistema heterogéneo en función de las propiedades intensivas? no será lo contrario. O sea, literalmente todo lo contrario. O sea, sería básicamente que un sistema heterogéneo es donde las propiedades intensivas no son iguales, básicamente. A lo largo de todo el sistema. Correcto. Bien. Fíjense, si nosotros nos ponemos a analizar el color, que es una propiedad intensiva, acá no es igual que acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un sistema heterogéneo las propiedades intensivas no son iguales a lo largo de todo el sistema. La densidad tampoco es la misma. Si me pongo a analizar dentro de una misma fase, ahí sí voy a tener las mismas propiedades intensivas. Pero entre una fase y la otra, no. Alguna podría llegar a coincidir, pero bueno, no todas. Entonces, esa es la definición de sistema heterogéneo. Y si queremos definir qué es una fase,
La definición de fase va a ser prácticamente igual a la definición de sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque una fase es una porción de un sistema material, o sea, es una parte de un sistema material en donde las propiedades intensivas son iguales a lo largo de todo el sistema. O sea que el concepto de fase es el mismo que la definición de sistema homogéneo, nada más que hay que aclarar que es una porción del sistema. Porque si ustedes se fijan, este sería, digamos, la fase 1, y si la miramos solita, es un sistema homogéneo. Y esta sería la fase 2, y también, si la miramos independiente de la otra fase, es un sistema homogéneo. Entonces, la definición de fase es exactamente la misma que la del sistema homogéneo, aclarando que estamos hablando de una porción del sistema material. Bien. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, profe. Muy bien. Sí, Bueno, profe. pasamos a desarrollar un poquitito más estos conceptos. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Sistemas materiales heterogéneos, bueno, también son llamados mezclas. Y acá tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando se trabaja este tema de sistemas materiales, se lo trabaja como mezclas. Y no es exactamente lo mismo un sistema material que una mezcla. Así que luego vamos a ver bien la diferencia. Los sistemas heterogéneos son mezclas. Así que, bien, si bien no hay una mezcla íntegra, las fases no se mezclan íntegramente, uniformemente, se lo considera una mezcla. Se observan diferentes fases, lo dijimos recién. Cada fase tiene propiedades intensivas que la diferencia de lo demás, lo mismo de recién. Y sus fases se pueden separar mediante métodos físicos y se obtiene un sistema homogéneo. ¿Bien? Por ejemplo, acá el agua del aceite se puede separar mediante un método llamado decantación. Se usa una ampolla de decantación. Esto es un método físico. Se llama método físico porque no hay una transformación de unas sustancias en otras. Y al final de este método obtenemos agua por un lado, aceite por el otro. Entonces obtenemos sistemas homogéneos. ¿Cómo funciona esta ampolla de decantación? Abajo hay una valvulita en donde si nosotros la vamos girando, dejamos caer el agua. Y cuando está por terminar de caerse todo el agua, cuando cayó la última gota, ahí la cerramos y el aceite queda contenido dentro de la ampolla. Entonces, bueno, este es un sistema heterogéneo, medio que esta información ya la mencionamos antes, yo me adelanté un poquitito para que no lo leamos, sino que lo interpretemos. Pasamos ahora a hablar de los sistemas homogéneos y bueno, en medio que también la información ya la tenemos. Sus componentes son indistinguibles. Yo, como acá hay una mezcla en donde los componentes se mezclan uniformemente, yo no puedo distinguir qué componentes están formando a esa mezcla. Sí hay una mezcla, ¿no? Porque puede no haberla. Todo el sistema tiene las mismas propiedades intensivas, como ya dijimos. Con métodos físicos se pueden separar en sustancias simples. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos agua y sal en un sistema material, la sal se disuelve en agua, ¿no? Así que ahí tenemos un, un sistema material homogéneo. ¿Podemos separar al agua de la sal? Sí, o sea, tenemos que hervir el agua básicamente y va a quedar la sal sólida abajo, digamos. Perfecto. Bien. Ese método se llama evaporación o destilación si recuperamos el agua en forma de vapor, transformándolo nuevamente a líquido. Ese es un método físico nuevamente. Y ahí lo que obtenemos son las sustancias que formaban a este sistema material homogéneo. Y los sistemas materiales homogéneos se pueden clasificar en soluciones y sustancias. Luego veremos bien qué son cada una de ellas. Profe, Sí, las aleaciones de metal entran dentro de los... dentro de algo homogéneo? Sí, ¿no? Sería algo homogéneo de las aleaciones básicamente. cuando vos observás una aleación, que es una mezcla de metales, comento para todos, ¿observás una fase o observás más? Observo solo una. Bien, entonces es un sistema homogéneo. Listo, listo. Correcto. Bien. Bueno, ahora, no solamente existen los sistemas homogéneos y los heterogéneos, sino que también existen los inhomogéneos. Muchas veces no aparecen estos en las bibliografías, pero en alguna que otra sí, por eso lo traigo acá para destacar. Un sistema inhomogéneo es aquel que a simple vista quizás parece homogéneo, pero la realidad es que no es igual a lo largo de todo el sistema. Los ejemplos no son tan comunes y muchas veces se los suele clasificar dentro de los sistemas homogéneos o heterogéneos. Por ejemplo, la atmósfera es uno de estos casos. La atmósfera es una capa de gases formada por varias capas internas. Y lo que ocurre es que en cada una de esas capas tenemos diferentes gases o en diferente concentración.
En la más cercana a la Tierra quizás tenemos, no sé, más oxígeno y en la más lejana no hay tanto. Ahora, ¿por qué este no es un sistema heterogéneo si estas capas son diferentes? Porque no hay una separación de fases muy clara. En un sistema heterogéneo se diferencian muy bien una fase de la otra y la división entre una fase y la otra se llama interfase. En un sistema inhomogéneo esa interfase no existe o es muy difusa. ¿Por qué? Porque la transición entre una capa de la atmósfera y la otra es como gradual la transformación o el cambio. Entonces no se puede determinar bien una interfase. A esos sistemas se los llama inhomogéneos. ¿Se entiende la diferencia entre estos sistemas y nosotros? Y la otra pregunta es, ¿se les ocurre algún otro tipo de sistema inhomogéneo? No entendí muy bien, profe. Bien, bueno, vamos de vuelta. El otro día me dieron un ejemplo que la verdad que estuvo muy bueno como ejemplo de sistema inhomogéneo, que imagino que un viernes a la noche puede llegar a venir bien. Imagínense que se están preparando un trago. El otro día me dijeron vodka con jugo de naranja. Si mezclan el vodka con el jugo de naranja, ¿se mezcla instantáneamente? ¿O No, hay qué? que revolver. Hay que revolver. Bien. Y si no revolvemos, o si revolvemos suavemente, así vemos el cambio despacito. ¿Qué se observa? Es como que se va integrando todo, pero es como que no se termina de integrar todo, solo una parte se integra. Bien, en un principio por lo menos, ¿no? Sí. Bien. Lo que se Claro, observa, quizás en algunos casos, si no revolvemos muy rápidamente, es que el jugo de a poquito se va difundiendo en el resto de la bebida y de a poquito va tomando color. Entonces, ¿qué vemos? Una parte más oscura, porque tiene mayor concentración de jugo, una parte más clara. Vemos quizás como hilos que van bailando por el resto del sistema. Entonces, eso podría ser un sistema inhomogéneo porque no vemos una división clara entre una fase y la otra, sino que hay una graduación lenta, ¿bien? En una parte el jugo está más concentrado, en otra parte un poco menos, en otra parte un poco menos, en otra parte un poco menos, y en otra parte quizás hay directamente el vodka. Y de a poquito se va disolviendo bien. Al final va a terminar siendo un sistema homogéneo, pero en ese mientras tanto es un sistema inhomogéneo. Si lo comparamos con la atmósfera, en la atmósfera pasa algo parecido, porque cada una de las capas de la atmósfera, estas que vemos acá en la imagen, la exósfera, la ionosfera, la mesósfera, la estratosfera, tiene una composición diferente, ¿bien? Como les decía antes. En una de estas capas hay más oxígeno, en la otra quizás hay ozono, en otra quizás hay más argón, ¿bien? Entonces, si las vemos por separado, nos damos cuenta que son distintas. Ahora, ¿en dónde está el límite entre una y otra? No hay un límite claro en donde dicen, bueno, de este límite para abajo no hay más argón y de este límite para arriba sí hay argón. ¿Bien? La transición es de a poquito. Entonces, como no hay un límite claro, que lo llamamos interfase, no podemos decir que es un sistema heterogéneo, porque no están bien marcadas las diferentes fases. A ese caso lo llamamos inhomogéneo. No sé si ahora se entendió un poquitito más, Ludmila, vos que preguntabas, y para el resto también, obviamente. Sí, profe, ahora sí. Bárbaro. La realidad es que no hay muchos casos de sistemas inhomogéneos y muchas veces se los termina clasificando dentro de homogéneo y heterogéneo y muchas veces ni siquiera se explican. Yo cuando trabajo en secundaria trabajamos con sistemas homogéneos y heterogéneos. A este a veces los nombramos, pero medio que lo pasamos por alto. Yo a ustedes se los tengo que mencionar porque es necesario que lo conozcan. Pero la verdad es que no vamos a hacer mucho más hincapié. Bien. Bueno, acá tengo dos sistemas materiales más. Mayonesa y manteca. Y quiero que me digan, ¿estos sistemas son homogéneos o son heterogéneos? La opción de inhomogéneo acá no la doy porque no son inhomogéneos. Uno de los dos, homogéneos o heterogéneos. Claro que yo porque tenía entendido la mayonesa es una emulsión, pero claro, no sé en qué entraría dentro de eso, tipo, no Ah, sé en cuál de los dos entraría. buena acotación.
¿El resto qué opina? ¿Homogéneos? Bueno, ¿alguien más? A ver, que dé su opinión. Yo diría homogéneos, pero con la manteca estoy dudosa, porque con la manteca para poder obtenerla hay que separarla de, ¿cómo se llama? El líquido que larga. Por Del un lado se suero. transforma en manteca y después el suero. Entonces Bien. no sabría. Bueno, si nosotros vemos esto a simple vista, ¿cuántas fases observamos? Una sola. Una. Una sola. Así que esto sería un sistema homogéneo. Ah, Sería. la polla. ¿Qué, Sabrina? Escuché. Ah, No, bueno. perdón, está. Ok, ok. Bien. Si vemos esto a simple vista, es un sistema homogéneo. Pero, ¿cómo se produce la mayonesa? ¿Cómo se fabrica la mayonesa? ¿Una vez hicieron mayonesa en Claro, casa? eso iba a decir. Cuando haces la mayonesa, tipo lo tenés separado en fases porque tipo tenés el aceite de huevo y si no lo batís queda como separado. Exactamente. Bien. Tenemos para hacer mayonesa, básicamente los dos ingredientes son aceite y huevo. El huevo es un alimento, es un ingrediente acuoso, o sea que tiene mucha agua el huevo, no sé, yo diría un 70%, 80, 90% de agua. Bien. ¿El agua se mezcla con el aceite? No. No. Bien. Entonces, lo que se forma acá, ¿será homogéneo? Y la otra pregunta No, es, sí, Juan, yo lo que estaba pensando es que capaz como el caso de, tipo, se me ocurre un ejemplo, tipo el barro. El barro realmente por fuera pareciera a veces homogéneo, pero cuando vos lo observas en un microscopio, literalmente son pequeñas gotas de agua y alrededor suele estar las partículas de la Tierra básicamente, que parecía que está mezclado, pero no está mezclado realmente, están separadas. Solo que a distancia se ve todo homogéneo. exactamente. Bien, y acá tenemos una imagen al microscopio de la mayonesa. Bien. Si nosotros observamos la mayonesa al microscopio, vemos eso que tenemos ahí. Eso que tenemos ahí, ¿les parece homogéneo o les parece heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Bien, eso es heterogéneo. ¿Bien? Entonces, la mayonesa es un sistema heterogéneo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Tenemos que poner todo bajo el microscopio para saber si es homogéneo o heterogéneo? Y la realidad es que sí. A simple vista nosotros podríamos pensar que un sistema es homogéneo, pero para definirlo como homogéneo, tiene que pasar bajo la vista del ultramicroscopio. El ultramicroscopio es un microscopio muy potente, y si nosotros observamos un sistema bajo el ultramicroscopio y sigue siendo homogéneo, ahí lo determinamos como homogéneo. Si no lo es, si es heterogéneo, bien, si vemos diferentes fases, ahí lo podremos determinar como heterogéneo. Entonces ocurre que muchos sistemas que nosotros pensamos que quizás son homogéneos, no lo son. Con la manteca ocurre lo mismo, ¿bien? Con la leche ocurre lo mismo. La leche parece un sistema homogéneo y no lo es. Fíjense que la leche también tiene un porcentaje de agua importantísimo. Y la leche también tiene grasa, tiene lípidos. Y los lípidos, la grasa no se disuelve en el agua. La leche, la manteca, la mayonesa, son, como dijo Juan, son emulsiones. Las emulsiones son mezclas heterogéneas en donde hay una fase, en donde hay dos fases que normalmente no se mezclarían, pero por la agitación constante, potente, por el batido, se termina mezclando. Para hacer mayonesa hay que batirla muy enérgicamente, con la mano, ¿bien? O con batidora mucho más sencilla. Cuando ocurre eso, lo que pasa es que el aceite se termina separando en gotitas muy pequeñas y esas gotitas muy pequeñas terminan rodeadas por el agua. Al ser tan pequeñas esas gotitas, a simple vista no se ven, pero sí bajo un microscopio. Esto es lo que llamamos emulsiones, ¿bien? Y las emulsiones entran dentro de los sistemas homogéneos, perdón, heterogéneos. Y bueno, acá tenemos una información un poco más técnica de lo que decíamos recién, que para que un sistema sea homogéneo tiene que pasar bajo la vista del ultramicroscopio, que tiene una visión de 2 por 10 a la menos 9 metros, o sea, ve cosas muy pequeñitas. Si con esa visión tan potente un sistema sigue siendo homogéneo,
lo podemos considerar definitivamente homogéneo, que es algo que no pasa con las emulsiones. Bien. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, avanzamos un poquito más y en 7 minutitos se nos corta. Eh, Son 8:25, no sé si hoy quieren recreíto, me parece que seguimos de largo y cortamos antes de las 10, ¿les parece? Como hicimos la otra vez. Sí. En el corte de la videollamada vayan al baño, vayan a tomar algo, pero bueno, eh, pero seguimos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, hace un rato dijimos que los sistemas homogéneos se pueden clasificar en sustancias y soluciones. Una sustancia es un sistema que tiene una composición fija. Y como tiene una composición fija, lo podemos representar mediante una fórmula química. Por ejemplo, el agua. La fórmula química del agua es H2O. Eso significa que si tenemos agua, cualquier agua que tengamos, ¿bien? Siempre va a tener la misma composición. 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. Lo mismo pasa con esa sustancia ahí, que es azufre. El azufre tiene una composición química única. Lo mismo pasa con el bicarbonato de sodio. Son todas sustancias y tienen fórmulas químicas. Ahora pregunto, si tengo un vaso de agua, ¿ese sistema es homogéneo o es heterogéneo? Es homogéneo. Es homogéneo. Eva, muchas gracias. Bien. Entonces, los sistemas homogéneos pueden ser mezclas o no, porque esto no es una mezcla. Las sustancias no son mezclas. El otro tipo de sistemas homogéneos son las soluciones, y las soluciones sí son mezclas. Por ejemplo, el jugo que mencionábamos antes. El jugo es una mezcla. ¿Tiene fórmula química el jugo? El jugo tiene una composición fija, se prepara siempre igual. Todos ponen la misma cantidad de jugo en polvo en la misma cantidad de agua. No. 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 No, Bien, entonces una solución y una sustancia, ambos son sistemas homogéneos. Uno es una mezcla, que son las soluciones, y el otro son las sustancias. Las sustancias tienen composición fija, bien siempre es la misma y se representan a través de una fórmula química. Las soluciones no tienen siempre la misma composición, por lo tanto no se pueden representar a través de fórmulas químicas. ¿Bien? Así como antes vimos que los sistemas materiales heterogéneos se pueden separar mediante métodos físicos, las sustancias no se pueden separar por métodos físicos. Si yo quisiera separar al hidrógeno del oxígeno, ahí necesitaría algún método químico. Un método químico es una reacción química. Mediante una reacción química podría separar a esta sustancia en 2 sustancias más simples, el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso, por ejemplo. ¿Bien? Pero mediante métodos físicos no puedo obtener otras sustancias porque esto ya es una sustancia. Bueno, listo, entonces. Pasamos un poquito a hablar de no, sustancias. Bien, seguimos con sustancias. A las sustancias se las puede clasificar en simples y compuestas. Las sustancias simples reciben el nombre de elementos y básicamente una sustancia simple es aquella que está formada por átomos iguales. Una sustancia simple puede estar formada por ejemplo, hay como tenemos la fórmula del helio, del oro, del sodio, del cobalto, por un átomo, digamos, en realidad no es un átomo, sino que es una red de átomos en la mayoría de los casos, o pueden ser sustancias diatómicas, como el nitrógeno o el oxígeno, que están formadas por 2 átomos iguales, o triatómicas, como el caso del ozono, que es O3, o tetratómicas, como el caso del fósforo, que está formada por 4 átomos iguales. Pero sea como sea, una sustancia simple, también llamado elemento, está formada por átomos del mismo elemento. Y una sustancia compuesta es aquella que está justamente compuesta por varios elementos distintos, al menos 2 elementos. Tenemos al dióxido de carbono, formado por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Tenemos al agua, formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Tenemos al butano, formada por 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Y bueno, las otras 2 también. Tenemos ahí otro. Dentro de las sustancias podemos clasificar en simples, también llamadas elementos, y compuestas o también llamados compuestos. Bien,
Bueno, recién dijimos que los sistemas homogéneos pueden ser soluciones o pueden ser sustancias. Hablamos de las sustancias, toca el turno de hablar de las soluciones. Cuando iniciamos la clase yo les dije que a los sistemas materiales se los suele llamar mezclas y se suele presentar ese tema como mezclas, y las soluciones son mezclas. Los sistemas heterogéneos también son mezclas, pero las sustancias no son mezclas. Entonces tenemos que tener cuidado cómo presentamos este tema. Si lo presentamos como mezclas, no podemos hablar de soluciones. O podemos decir, hablar de mezclas y, por otro lado, perdón, si lo presentamos como mezclas, no podemos hablar de sustancias. Y si lo presentamos como mezclas, podemos decir, bueno, existen las mezclas homogéneas y heterogéneas. A las mezclas homogéneas se las llama soluciones. Y por otro lado, existen las sustancias. Yo la verdad que estoy acostumbrado a trabajar de esta forma hace rato, a no nombrar quizás el concepto de mezcla, sino a trabajarlo como sistemas materiales. Y si lo nombramos como sistemas materiales, ahí sí podemos decir, existen sistemas materiales heterogéneos y homogéneos. Y dentro de los homogéneos los clasificamos en dos tipos, las soluciones y las sustancias, siendo las soluciones mezclas y las sustancias no. Bien, en una solución, como tenemos una mezcla, tenemos al menos dos componentes. Esos dos componentes reciben el nombre de soluto y solvente. ¿Cuáles son las definiciones de soluto y solvente? ¿Saben? O mirando esta imagen, ¿se pueden dar cuenta? Y en la imagen el soluto es, digamos, las partículas de azúcar y bueno, el solvente es el agua, pero es el líquido el que lo disuelve. Ok, bien. Pregunta, ¿el solvente siempre será un líquido? No, Bien. El solvente es la sustancia que disuelve al soluto. ¿Sí? El soluto es la sustancia que se disuelve. Entonces, esa es una de las formas de identificarlos. Otra de las formas de identificarlos es que, por lo general, el soluto se encuentra en menor cantidad que el solvente. Entonces, en determinadas condiciones, cuando el solvente no es líquido, a veces es más difícil saber cuál es el soluto, cuál es el solvente, entonces nos podemos guiar por las cantidades. En una solución siempre va a haber un solvente y puede haber uno o varios solutos. Fíjense que este sistema, si lo miramos macroscópicamente, es decir, si vemos este vaso, vemos claramente que es un sistema homogéneo. No se distinguen diferentes fases. Ahora, esta visión que vemos acá, que es una visión microscópica, en donde podemos ver las diferentes partículas, el soluto y el solvente, ¿será una visión a través del ultramicroscopio que mencionamos antes? Sí, ¿Todos opinan lo mismo? Yo supongo que no, porque si hemos dicho que las soluciones eran... No hemos dicho que las soluciones eran homogéneas. Exactamente. Bien. Dijimos que si nosotros miramos bajo el ultramicroscopio y vemos algo como esto, ese sistema queda clasificado como un sistema heterogéneo. Las soluciones son sistemas homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo miramos bajo un ultramicroscopio, va a seguir siendo homogéneo. ¿Bien? Para ver esas partículas tendríamos que tener algo más potente todavía que un ultramicroscopio. Y no lo hay. ¿Bien? O recién se están desarrollando quizás. Así que esta imagen que nosotros vemos acá es una imagen que no podríamos ver bajo el ultramicroscopio, pero sí la podemos imaginar o suponer. Bueno, en una solución podemos separar los componentes mediante métodos físicos, como hablamos antes, de la evaporación o de la destilación. Una mezcla tiene composición variable, como dijimos, el jugo se puede preparar con diferente cantidad de soluto y de solvente. Así que cuando hablemos de composición variable va a ser importante esto, porque nosotros nos va a interesar saber cuál es la relación que hay entre las cantidades de soluto y solvente. Y a esa relación la vamos a llamar concentración. Así que vamos a trabajar, vamos a medir y vamos a calcular la concentración de las soluciones. Y cuando hablamos de soluciones, además se pueden clasificar de diferentes maneras, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿quedó claro la diferencia entre solución y sustancia? Y la diferencia entre mezcla y el resto de los sistemas. O la relación entre estos conceptos.
Sí, profe. Bien. Bueno. Bien, antes de ver lo de las soluciones, tenemos acá un jueguito, una actividad. Dice, indique si las siguientes representaciones pertenecen a sistemas homogéneos o heterogéneos, y en caso de ser homogéneos, indique si son soluciones o sustancias. Bien. Las imágenes de la derecha, en la segunda y la tercera, ya lo habíamos visto al principio. La del medio habíamos acordado que era un sistema homogéneo y la de la derecha es heterogéneo. Lo que nos quedaría por hablar es el de la izquierda, si es homogéneo o heterogéneo, y además indicar si los sistemas homogéneos que tenemos acá son soluciones o son sustancias. Así que escucho sus opiniones o sus respuestas. El sistema, Sería sí. homogénea y una solución. El primero decís, Sí, bueno, dígame el resto si coincide. En mi caso sí, porque claro, la primera sería una solución por el tema de que no, o sea, cuando mezclamos con sal, no siempre vamos a poner la misma proporción, digamos. Bien, O bueno. sea, no es una proporción fija. Bien, bien, bien. Aparte, cuando hablábamos de sustancias, dijimos que tiene una composición física porque, fija porque hay una única sustancia. Y acá claramente, en el primer caso, vemos dos cosas diferentes, dos sustancias diferentes, posiblemente agua y sal. El agua y la sal se mezclan íntegramente, la sal se disuelve en el agua. Sí. Sí. Así que este sistema va a ser un sistema homogéneo. Ahora, si nos ponemos a hilar más fino, en este momento, ¿es un sistema homogéneo? En este momento que lo estamos viendo en la imagen. no, Y la realidad es que en este momento no. ¿Bien? Esta imagen está puesta acá a propósito justamente para que debatamos esto y por otro lado para que nos demos cuenta que acá se va a formar una solución, porque vemos que hay dos componentes. Si nosotros tuviéramos un vaso en donde hay agua y sal, ¿ustedes me podrían afirmar que es una solución? si ya está mezclado Exactamente. y no, a simple vista no. Exactamente, muy difícil. Bien, por eso es que acá aparece esta imagen con la cuchara arriba derramando la sal sobre el vaso. Bien, así que si bien este sistema aún no es una solución, sabemos por experiencia propia que lo será. Así que el primer sistema podemos decir que es homogéneo y que es una solución. Y el sistema del medio, ya habíamos definido que era homogéneo, la pregunta ahora es si es una solución o es una sustancia. Y al no distinguirse si hay dos elementos, no podríamos decir si es una sustancia o una solución. Va, diría yo. Y sí, la realidad es esa. Bien, con la información que tenemos, que es muy poca, no podríamos dar una respuesta. Si lo comparamos con la imagen de la izquierda, que vemos que se está formando una solución porque hay dos componentes, en la imagen del medio podríamos decir, y bueno, si acá no me muestran nada y se ve todo igual, debería ser una sustancia. Pero bueno, la realidad es que no lo vamos a poder afirmar al 100% solo con esta imagen o solo con esta información. ¿Bien? Si yo tuviera que responder, diría, es una sustancia, pero no podría estar 100% seguro. Bien, y ahora vamos con otra imagen, en donde la actividad es más o menos igual, pero acá estamos teniendo una mirada recontrapotente, mucho más potente que si tuviéramos un ultramicroscopio. Bien, y acá ya estamos viendo los átomos que forman a las sustancias, cosa imposible en los medios que tenemos actualmente. Tenemos, cada pelotita representa un átomo y hay átomos de diferentes colores. Eso va a generar que tengamos sustancias de diferentes tipos y mezclas de diferentes tipos. Así que la idea es que ustedes me digan estos sistemas materiales, si son homogéneos, si son heterogéneos. En caso de que sean homogéneos, quiero saber si son soluciones o sustancias. Y en caso de ser sustancias, quiero saber si son compuestos o elementos, si son sustancias simples o sustancias compuestas. Así que los voy a dejar pensar un momentito, 2 minutitos, piensen, anoten y ahora me dicen.
Bien, mi primer pregunta es, de todos estos cuatro sistemas, ¿hay alguno que sea heterogéneo? ¿Cuál y por qué? Como nadie habla, yo Dale, puse que sí, ¿cuál? puse que el A y el D. ¿Por qué? Y en el A porque hay, se podría decir, que son moléculas Ok, separadas y de diferentes colores. bien, o sea que tenemos, Y tenemos sustancias distintas, sí, o sea que es una mezcla. sí. Bien, eso coincidimos. Ahora la pregunta es si la mezcla es homogénea o heterogénea. Vos decís que es una mezcla heterogénea. Ahora me hace dudar. Ah, ok, puede ser. Ese es mi trabajo. Bien, y el D también es una mezcla, ¿no? Porque también vemos dos sustancias distintas. Sí, y en esta Bien, yo me imaginé como que si fueran agua y aceite, porque es como que las rojas están de un lado, las azules están del otro, bien, entonces por ahí me imaginé que a grandes cantidades estarían divididas. bien. Coincido con eso, ¿sí? Fíjate que hay una división. ¿Podrían ser estos cada una de las fases de este sistema? Sí, Bien. Acá se ven dos fases, por lo tanto, este sistema es heterogéneo. No sé si el resto coincide con esto. Sí, pensé lo mismo que Lu, que Bien. Lu. Este sistema es entonces en el punto heterogéneo. A sería homogéneo. El Disculpe, punto... profe. No, no está bien claro. El punto A va a ser homogéneo, porque fíjate que acá hay dos sustancias. Hay una mezcla, pero esa mezcla es más uniforme. No podemos ver las dos fases, tan marcadas por lo menos como en el otro caso. ¿Bien? No hay una sustancia arriba y una abajo, no hay una de un costado y otra del otro. Están íntimamente mezcladas. Así que el sistema A es una mezcla, pero es homogénea. ¿Y el B Yo y me el C? confundí, pensé que iba a ser una emulsión, entonces por eso estaba pensando que era heterogéneo. El, Porque sí, el tipo lo había relacionado como que estaba mezclado así, que a simple vista solamente se vería homogéneo, pero que capaz si lo veíamos así como lo estamos viendo ahora, era heterogéneo, pero claro, no me confundí yo nomás. Podría llegar a ser una emulsión, pero bueno, en este caso no pregunté por emulsiones porque sí, sí, si nos poníamos a pensar en las emulsiones, ahí ya las respuestas se iban a ser distintas unas de otras. Pero podría llegar a ser. Acá lo vamos a tratar como si fuera homogéneo. ¿Y los demás, el B y el C, son homogéneos o son heterogéneos? Yo puse que son homogéneos. Bien, son todos Igual, homogéneos. ¿Cómo? igual homogéneo. El C lo Bien, interpreté como la, digamos, pero como están juntitos, lo tomé como que fueron compuestos. ok, bien. Bueno, habiendo hecho esta diferencia, ahora vamos a hablar de eso. A, B y C son homogéneos, así que tenemos que definir cuáles son soluciones y cuáles son sustancias. ¿Cuál es una solución? ¿Cuál es una sustancia? O Yo puse que solución, dale, disculpe, no, no, decime Lourdes. yo puse que solución eran el A y el C y sustancia era el B. Ok, bueno, a ver el resto qué opina. Yo puse lo mismo. Yo también puse lo mismo. Bueno, recordemos, ¿qué era una solución o cuál es la diferencia entre solución y sustancia? De sustancia que tiene una composición fija Bien, y no se puede separar. ok, no se puede separar mediante, sí, está bien, no se puede separar. Bien, bien. Y la solución no tiene composición fija, sino que es una mezcla. Una mezcla. Una mezcla. Bueno, el A dijimos hace un ratito que era una mezcla, porque acá se ven dos sustancias. Una sustancia serían las dos pelotitas rojas y otra sustancia serían las dos pelotitas azules. Así que el A definitivamente es una solución, hay una mezcla. Bien, acá
para preparar esta mezcla no vamos a tener una composición fija, porque un día va a haber más de las rojas que de las azules, por ejemplo, o al revés. ¿Vean? Entonces, esto que tenemos acá es una solución. Uy. Bien. Ahora, la C también la pensaron como una solución. Y ahora yo pregunto, miren cada una de estas partículas, de estas moléculas. ¿Son distintas unas a las otras? No, No son de tita y No. encima tienen proporciones iguales. Bien. Son todas iguales y exactamente, las proporciones son iguales. Por cada pelotita azul hay una roja unida. O sea que esta sustancia podría ser, por ejemplo, el monóxido de carbono. ¿No? ¿Ubican el monóxido de carbono? CO, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno unidos. Y todas estas moléculas son exactamente iguales. Entonces, ¿esto es una mezcla? no, Bien. Esto es una sustancia. Bien. Tenemos una única sustancia, por ejemplo, podría ser el monóxido de carbono, bien, con una composición fija. Todas las moléculas tienen la misma proporción de los elementos que la forman. ¿Y el B es una solución o es una sustancia? yo puse que sustancia. Bien. Bueno, el B también es una Igual. sustancia. Bien. Es una sustancia porque todas las moléculas que están ahí son exactamente iguales. Bien. Todas están formadas por dos pelotitas rojas. ¿Qué sustancia podría ser esta? Simple, ¿Cómo? Es una sustancia. Bien, es una sustancia simple. ¿Por qué es una sustancia simple? porque hay uno solo. Están todos del mismo colorcito. Bien, o sea que hay un solo qué. Elemento. Elemento. Ahí va, perfecto. Bien, así que esta es una sustancia simple. ¿Y la del C es una sustancia simple? No, No, es compuesto. Bien, es una sustancia compuesta o también llamado un compuesto. Bien. Y pregunto, ¿quién podría ser la sustancia simple del punto B? Así como dijimos que la del C podría ser monóxido de carbono. ¿Quién podría ser esta del B? Ozono. ¿Cómo es la fórmula química del ozono? Ah, era O3, creo. O 3. Así que podría ser el ozono. No, no, el No, porque tiene oxígeno. dos. el oxígeno podría ser. Bien. Porque el oxígeno, la fórmula es O2. Así que acá tenemos dos átomos iguales, por ejemplo, dos átomos de oxígeno. Bien. Y esto que tenemos acá, el de la, podría ser aire, porque el aire es básicamente una mezcla de oxígeno, que está formada por dos átomos de oxígeno, y nitrógeno, que el nitrógeno está formado por dos átomos de nitrógeno. Pero bueno, acá tenemos dos sustancias. El aire, por ejemplo, es una solución, es una mezcla de dos gases principales, pero también hay otros gases en menor medida. Bien, bueno, ¿se entendió esta actividad? Sí, profe. Sí, Pudimos Sí, profe. profe. visualizaron mejor la diferencia entre solución, sustancia, entre sistema homogéneo, sistema heterogéneo. Sí, ahora con esta actividad sí. Perfecto, bueno, me alegro. Bien, vamos a borrar todo esto porque si no van a pasar a la diapositiva siguiente y nos vamos nosotros a la diapositiva siguiente, si nos deja. Ahí está. Bueno, ahora sí, volvemos a las soluciones, que como les decía antes, las soluciones es el tema que más nos importa de toda esta unidad, porque nosotros arrancamos hablando de sistemas materiales, de los distintos sistemas materiales, pero a partir de ahora la realidad es que vamos a hablar todo de soluciones, porque hay un montón para hablar de soluciones. Y dentro de eso tenemos que pensar cómo se forma una solución. Y eso es de acuerdo al proceso llamado proceso de disolución. O sea que la disolución es la formación de una solución. Y acá tenemos cuatro imágenes, que bueno, aparecen unas más grandes y otras más pequeñas, pero están en orden. Así que quiero que alguien me relate lo que observa, me relate qué es lo que pasa durante la disolución. Quiero que interpreten, que usen el texto que aparece acompañando las imágenes, y alguien me cuente qué es lo que está pasando acá.
sin pelearse, por favor. Alguien desactiva el micrófono. O activa el micrófono al revés. Puede ser que haya dos soluciones. A ver, ¿a qué te referís con las dos soluciones? Acá hago una aclaración. Estas imágenes son como diferentes etapas del proceso. A la izquierda tenemos el comienzo y a la derecha tenemos el final. ¿Vean? Y ¿Se trabó? oh, sí, yo no te escuché. Si estabas hablando, Lourdes, no te escuché. No sé si tus compañeros te escucharon o si a mí me escuchaban. Sí, o sea, yo la escuché, pero vi ¿La como a usted se escuchás? le trabó todo, tipo, se le trabó la cámara. Sí, acá me acabas de decir que tengo mala conexión. Bueno, ahora sí me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Sí. Bien. Bueno, repito lo que estaba diciendo y te pido, Lourdes, que vuelvas a hablar porque yo no te escuché por lo menos. En estas imágenes lo que vemos es una secuencia, desde la primera imagen, que es la de la izquierda, que sería la etapa inicial de este proceso, hasta la última, que es la etapa final. Entonces lo tenemos que pensar como un cuento de qué es lo que le está pasando a estas sustancias. Así que te dejo, Lourdes, contanos. Interpreto que hay dos elementos, no sé si decirle sustancias. Digamos sustancias. Sí. Hay dos sustancias que serían, por un lado, hay como un cubo azul y bueno, el otro serían los puntitos rosas y como que uno, como que se empiezan a juntar, a mezclar para poder formar eh, una solución diferente entre ambos. Bueno, bien, está muy bien, Lourdes. Es correcto lo que decís. ¿Alguien tiene algo para ampliar? Yo estaba pensando que podría ser, ya que uno tiene como una forma de un cubo, ¿no? Yo me lo imaginaba como la sal y el agua. El agua sería básicamente la rosa, la cual está disolviendo la sal, a la partícula de sal. Va, a la solución de sal. Bien. Bueno, fíjense que acá abajo dice que las pelotitas azules representan una partícula de un sólido y menciona que es el azúcar, podría ser la sal tranquilamente. Y después tenemos las pelotitas de color rosa que representan al líquido, que sería el agua. ¿Bien? Así que sí, coincide con lo que vos decís, Juan. Y bueno, acá está pasando eso, lo que relató Lourdes. ¿Bien? Al principio tenemos un sólido que está todo compacto y a poquito se va desarmando, se va deshaciendo, se va disolviendo. Las partículas del sólido se van separando hasta que terminan repartidas de forma uniforme por todo el sistema. Una vez que están repartidas de forma uniforme, ahí tenemos una solución. Los anteriores, el primero más que nada, podemos decir que es un sistema heterogéneo porque no hay mezcla ahí. De a poquito comienza a integrarse estas dos sustancias y a formarse una sola fase. Para que pase esto, lo que tiene que ocurrir es que el agua tiene que vencer las fuerzas de atracción que hay entre las partículas del sólido. Las partículas de azúcar, en este caso, se van a atraer a través de fuerzas intermoleculares, las que ya conocemos, fuerza de London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. Y lo que hace el agua es vencer esas fuerzas de atracción. ¿Por qué? Porque también el agua se atrae con estas partículas. Para que ocurra una disolución, tiene que haber atracción entre el soluto y el solvente. Y tiene que ser una atracción más fuerte que la que hay entre las mismas partículas de soluto. Si se logra eso, ahí tenemos una solución. Y la pregunta ahora es, ¿cualquier sustancia se puede disolver en otra? O hablando del agua, al agua lo llamamos solvente universal. Lo llamamos solvente universal porque disuelve muchas sustancias y de determinadas características o en diferentes cantidades también, en diferentes proporciones. ¿Cualquier sustancia se puede disolver en agua? Ya sabemos que no, así que no les pido que me respondan eso. Mi pregunta es, ¿qué características tiene que tener una sustancia para disolverse en agua? ¿Qué características tiene que tener un soluto para formar una solución con el agua? Puede ser su densidad, que tienen que ser parecidas. No, la realidad es que no, porque por ejemplo, en el agua podemos disolver gases, como el dióxido de carbono que se disuelve en las gaseosas que toman ustedes o en la soda.
y los gases tienen una densidad extremadamente baja comparada a lo de los líquidos. Así que no es necesario que tengan densidades similares. Muchas veces se dice eso, pero no es correcto. ¿Tiene que ver con la polaridad? Tiene que ver con la polaridad. Sí, desarrolle, por favor. Si la sustancia es polar, se va a disolver en el agua. Y ¿Por si es qué? no polar, no se disuelve, porque el agua es polar. Bien. En química hay un dicho que dice que lo semejante se disuelve en lo semejante. ¿Qué significa? Que para que dos sustancias se mezclen, tienen que ser similares. Si una es polar, la otra tiene que ser polar. Si una es no polar, la otra que tiene que ser no polar. Porque la disolución, este proceso, es un proceso de atracción. El agua tiene que romper esas fuerzas intermoleculares y para romperlas tiene que atraerlas. Y para atraerlas tiene que haber justamente atracción. Por lo tanto, la atracción va a ocurrir entre moléculas polares. ¿Bien? Entonces, el agua polar disuelve otras sustancias polares. Y si queremos disolver algo no polar, necesitaremos una sustancia no polar. Profe, yo estaba pensando en algo, ¿no? También no Sí, tendría que ser que... va, creo que no sé si lo había dicho ya usted, ¿no? Pero que la atracción del solvente sea más fuerte que la del soluto, básicamente. Para que sí, pueda romper los enlaces. Ya lo había dicho, correcto. ¿no? Sí, 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 pero sí, está bien que Ah, lo repites. disculpe. No, no está bien, por favor. Bien. Vieron que no sé si conocen de pinturas, por ejemplo, ¿bien? Pero ahora muchas pinturas, las pinturas para pintar la casa, ¿no? O para pintar también en una hojita, son pinturas al agua. O sea que con agua pueden salirse o si te manchas las manos te podés limpiar con agua. Pero antiguamente no era así, las pinturas no eran al agua y para sacarte las manchas de pintura de la ropa o de las manos, ¿qué se usaba? ¿Se acuerdan? ¿Aguarrás? Aguarrás, Bien, aguarrás, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien sabe? Los óleos, un tipo de aceite se sacaba, creo que era. Nunca escuché, pero podría llegar a ser. Puede ser. La pintura, esa pintura de aquel momento, que nada, se debe seguir usando, pero quizás no tanto. Sería una, no es una sustancia, así que no podemos hablar de una sustancia, pero sería una mezcla de cosas polares o no polares. No polar. No polar. Por eso no las disolvía el agua, por eso el agua no podía quitar esas manchas. Por lo tanto, ese aguarrás que se compraba para quitar la pintura, ¿sería una sustancia polar o no polar? No polar. No polar. Bien. A esas sustancias no polares que se usaban para quitar la pintura, muchas veces las llamaban solventes o disolventes. Bien. Cumplían el rol de solventes, pero bueno, no es que fueran solventes siempre, ¿no? Depende con quién se mezclaran. Y así como estaba el aguarrás, también se vendía éter o tiner, eh, a veces se usa nafta, ¿sí? También son todas sustancias no polares que se pueden mezclar entre sí. Y ahora voy con una última pregunta antes de que se nos termine esta videollamada. Eh, y es, ¿las sustancias iónicas se disolverán en agua? Porque las sustancias iónicas, recordemos que no son moléculas, por lo tanto no son polares ni no polares. Así que, ¿se disolverán en agua? Sí, se disuelven. ¿Por qué se disuelven? Porque tienen cargas opuestas, el catión y el anión. Perfecto. Bien. Las sustancias iónicas no son polares, pero sí tienen un catión y un anión. Es decir, tienen una parte positiva y una parte negativa, una partícula con carga positiva y una partícula con carga negativa. Así que van a sentir atracción por el agua. Sí, Sí, la molécula de agua es una molécula polar, por lo tanto tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Cuál es el polo positivo del agua? ¿La parte del hidrógeno o la parte del oxígeno? del hidrógeno, profe, Bien. ¿Por qué la parte del hidrógeno es la positiva? porque el oxígeno solo puede tener carga negativa, ¿no? ¿Y por qué tiene carga negativa el oxígeno? ¿O por qué es la parte positiva? Negativa, perdón. Tenía un par de electrones libres. Tiene un par de electrones libres, eso es algo a destacar,
pero tiene dos pares de electrones libres en realidad, pero principalmente por otra cosa. Con los electrones que le cede el hidrógeno al oxígeno, ¿no sería Mm, eso? no se lo cede, porque si se lo cediera sería una unión iónica. Acá los están compartiendo. Eh, Ah, por la electronegatividad, ¿no? Estamos, exactamente. Bien, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Así que por eso la parte negativa de esta molécula es la parte del oxígeno. Los pares de electrones libres también tienen importancia en esto, pero principalmente es la diferencia de electronegatividad. Bien. Bueno, entonces fíjense acá, el oxígeno es la parte negativa, el hidrógeno es la parte positiva. Miren lo que pasa acá. Acá primero está la red de este compuesto iónico. Recuerden que los compuestos iónicos forman redes cristalinas, en donde cada catión está rodeado por muchos aniones y cada anión está rodeado por muchos cationes. Lo que hace el agua es separar a estas partículas y las separa porque las atrae fuertemente. ¿Y cómo las atrae? Miren al sodio ahí con carga positiva. ¿Qué parte de la molécula del agua rodea a ese catión positivo de sodio? La El parte negativa, oxígeno. la del... Bien. La parte del oxígeno, que es la parte negativa porque siente atracción, cargas eléctricas opuestas se atraen. Y al anión cloruro, ¿quién lo atrae? ¿Quién se acerca al anión cloruro? El hidrógeno, la parte positiva. Perfecto. Entonces, cargas eléctricas opuestas se atraen. Chicos, ya se nos termina el Zoom. Otra forma no, la primera forma en la que podemos clasificar a las soluciones, de acuerdo a quiénes sean los componentes que se están mezclando y particularmente en qué estado de agregación se encuentran. Hace un rato Juan preguntó si las aleaciones eran soluciones, y sí, acá están. Las aleaciones son soluciones en donde el soluto y el solvente se encuentran en estado sólido. Para formarlas hay que fundir a los sólidos, que suelen ser metales, y una vez que se funden, se mezclan y luego vuelven a solidificar. Esa es una mezcla homogénea y se la llama aleación. La mayoría de las soluciones con las que nos vamos a encontrar son soluciones líquidas, en donde el soluto quizás es un sólido, que es lo más común, el agua salada, el agua con azúcar que mencionamos antes, pero tranquilamente tenemos otro tipo de soluciones líquidas, como la gaseosa que mencionamos hace un ratito también, en donde un gas se disuelve en el líquido, o soluciones en donde un líquido se disuelve en otro. Y así como tenemos soluciones líquidas, podemos tener soluciones sólidas o soluciones gaseosas. Las soluciones gaseosas, una mezcla de un gas con otro gas, es algo bastante común. De sólidos en gases o de líquidos en gases no es tan frecuente, pero también existen. No vamos a hablar mucho más de esto, pero sí quiero que sepan que soluciones existen de todo tipo. Mientras sean mezclas y sean homogéneas, van a ser soluciones. Y no solo son líquidas, sino que podemos encontrar diferentes opciones. Nosotros vamos a trabajar más que nada con las soluciones líquidas, es lo más frecuente. Así que y haremos hincapié en eso, pero las otras también están. Bien, no me detengo más aquí, pasamos a la siguiente. Otra forma de clasificar a las soluciones, esta vez no es en base al estado de agregación, sino en base a las cantidades relativas del soluto y del solvente. Entonces, primero tenemos una clasificación entre soluciones saturadas y no saturadas, también llamadas insaturadas. Realmente yo le doy ese nombre, acá en la imagen estaba no saturadas, pero acá vamos a escribirle insaturadas también. Bien, quiero que me digan qué será esto. Y pensando en el concepto de saturada, que supongo que lo conocen porque alguna vez habrán dicho estoy saturado, estoy saturada, quiero que piensen qué es una solución saturada. Puede ser que hay menor cantidad de soluto que el solvente. Por lo general, siempre hay menor cantidad de soluto que solvente. Siempre. ¿Sí? Por ejemplo, si vos preparás un jugo, pones cierta cantidad de soluto, pero pones mucha mayor cantidad de solvente. ¿Bien? Si disolvés azúcar en un té o sal en agua para preparar fideos, el soluto siempre se encuentra en menor cantidad. Por lo general. ¿Bien? Así que, Saturada, profe, no es cuando ya no hay forma de que el solvente siga disolviendo al soluto. exactamente. Esa es una solución saturada. Pregunto,
Ya que les mencioné recién de la preparación de fideos o arroz. Cuando yo hago fideos o hago arroz, pongo el agua a calentar y le echo sal gruesa. Y la sal gruesa se disuelve ahí instantáneamente. No tardaría un poco más por Bien. ser más, por más cantidad, digamos. Igual iba a preguntar una cosa porque yo hace rato no me puedo, o sea, me costó un toquecito unirme porque me iba un poquito mal la conexión. ¿Qué me perdí? Porque vi que pasamos a otra cosa y no entiendo muy bien lo que, la gráfica y eso, tipo. No, la gráfica no la charlamos todavía, así que tranqui. Y lo que vimos son Ah, listo. las diferentes tipos de solución, la forma en las que se pueden clasificar las soluciones. Recién hablamos de según el estado de agregación, y vimos acá, por ejemplo, las aleaciones, y vimos que existen soluciones de todo tipo. Después, este PowerPoint yo se los comparto, así que después podés verme en más detalle. Pero de todas maneras lo pasamos medio rapidito. Sí hicimos hincapié acá. Una solución saturada, como dijo la compañera, es aquella solución en donde se disolvió la mayor cantidad de soluto posible a determinada temperatura. Bien. Por ejemplo, cuando ustedes le ponen azúcar al té, al café, le pueden agregar la cantidad de azúcar que quieran y se va a disolver totalmente. No, No. Bien, van a poner un par de cucharaditas y se van a disolver. Ahora, si siguen agregando azúcar, va a llegar un momento en que el azúcar ya no se va a disolver. ¿Por qué? Porque esa solución está saturada. Ya disolvió la capacidad máxima de soluto posible en esas condiciones. Cuando hacemos eso, muchas veces terminamos de tomar esa bebida y nos encontramos con que en el fondo de la taza quedó azúcar sin disolver. ¿Bien? En ese caso es porque se saturó la solución. ¿Bien? Piensen que cuando una persona dice que está saturada, saturado, es porque ya no puede hacer más cosas, porque ya está completo, está lleno, tiene muchísimo trabajo. Bien, ya no puede resolver una actividad más. Con las soluciones pasa lo mismo. Una solución saturada es aquella que no puede disolver más soluto, y agrego eso a la definición, en determinadas condiciones. Y ahora vuelvo al ejemplo de la sal gruesa. Para que se disuelva la sal gruesa en la olla, ¿me pondré a revolver hasta que se disuelva? claro, porque cuando uno revuelve una sustancia ayuda a que se mezcle mejor. Perfecto, eso es correcto, pero yo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Por el calor, por el agua Exactamente. hirviendo. Bien, porque la solubilidad depende de la temperatura. La mayor cantidad de soluciones a mayor temperatura se disuelven en mayor cantidad. Entonces, cuando yo echo la sal gruesa en el agua, se disuelve muy poquito, pero yo la dejo ahí y dentro de un rato, cuando el agua se calienta, termina estando toda disuelta. ¿Bien? Entonces, la solubilidad depende de la temperatura. Por eso les decía recién que una solución saturada es aquella que ya disolvió la cantidad de soluto máximo que podía disolver en determinadas condiciones. Porque si nosotros cambiamos las condiciones, si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, es posible que pueda disolver mayor cantidad de soluto. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe. Bien. Y sabiendo lo que es una solución saturada, ¿me podrían decir que es una solución insaturada? Que tiene muy poco soluto para disolver, o sea que disuelve una cantidad mínima. No sé si una cantidad mínima, pero es una solución que puede seguir disolviendo soluto. Es una solución que todavía no está saturada. ¿Sí? Ahora, dentro de las soluciones insaturadas, las podemos clasificar en diluidas y concentradas. En nuestra vida cotidiana seguramente usamos estos conceptos, pero con otras palabras. Por ejemplo, yo en mi casa, en vez de decir la palabra diluida y concentrada, para algo utilizo las palabras aguado y puro. No sé si ustedes las utilizan y para qué las utilizan. para el jugo, por ejemplo. Bien, ¿a qué jugo llamás que está aguado? Y comentalo en términos de jugo en polvo, ¿no? Y en términos de soluto y solvente. Y en términos de
de cuando tomas el jugo, digamos el del polvito, si te queda con mucho sabor a agua, es porque está aguado. O sea, le pusiste poquita cantidad de jugo en polvo, o sea, tendría menos soluto y más solvente. Muy bien. Y eh, cuando está puro, digamos, es porque le pusiste muchísimo jugo en polvo, o sea, tiene más soluto, o sea, sigue teniendo más solvente, pero el soluto, digamos, sería mayor. Perfecto. Muy claro. Bien. Bueno, al jugo que nosotros llamamos aguado, en química le diríamos que es una solución diluida, porque tiene poca cantidad de soluto en relación a la cantidad de solvente. Mientras que el jugo puro diríamos que está concentrado, porque tiene mucha cantidad de soluto en relación a la cantidad de solvente, que como dijo la compañera, el solvente siempre de todas maneras está en mayor cantidad. Fíjense que acá no hablamos de números, no estamos diciendo qué cantidad de soluto tendría que haber para que sea diluida o qué cantidad tendría que haber para que sea concentrada. Por eso estas son expresiones cualitativas. Acá estamos hablando de cualidades, no de cantidades. Y esto es importante porque nosotros luego vamos a medir cantidades, vamos a medir la relación entre soluto y solvente. Y ahí sí vamos a trabajar con expresiones cuantitativas, expresiones que mencionan cantidades. Bien. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, Avanzo un profe. poquitito y ahora retrocedemos. Miren acá estos dibujitos. ¿Coinciden con lo que comentaba la compañera del jugo aguado y puro, diluido y concentrado? Sí. A mayor, Sí, profe. mayor concentración, como hay mayor cantidad de soluto, es posible que las soluciones se vean más oscuras, que los colores se vean más fuertes, más potentes, ¿no? Así que eso es una forma de medir quizás si una solución se encuentra más concentrada o diluida, siempre que tenga color, porque hay algunas soluciones que son incoloras. Y volviendo a nuestra mirada microscópica, que es la que tenemos a la derecha, una solución diluida, ¿cómo se vería? ¿Como la de la derecha o como la de la izquierda? En los dibujitos que están los puntitos. La más clarita sería la solución diluida. Bien, si hacemos referencia al color, la más clara es la diluida, la más oscura es la concentrada. Y si hacemos referencia a los puntos, ¿qué son los puntos? Imagino que el soluto, no sé si los átomos o algo así, el soluto. Partículas, digamos partículas, así no nos ponemos en riesgo con lo que dice. Bien, ¿coinciden con lo que dice la compañera? Sí, Sí, Bien. profe. Sí, bien, acá tenemos la solución diluida es la de la izquierda, la solución concentrada es la de la derecha. Vemos que la cantidad de soluto en la concentrada es mucho mayor, por eso la coloración también es más intensa. Bien, volvemos un cachito atrás y vamos a hablar de soluciones sobresaturadas. Y acá hay que tener cuidado con este concepto porque en muchos libros aparece mal. Y les cuento, dice así, una solución sobresaturada es aquella que tiene más soluto disuelto del que debería tener en esas condiciones en las que se encuentra. Repito, una solución sobresaturada es aquella que tiene más soluto disuelto del que debería tener disuelto en esas condiciones en las que se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una solución de sal, voy a decir números al azar, porque no lo sé, no los recuerdo. Una solución de sal en agua tiene una solubilidad de 40 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. 40 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Pregunto, ¿esa que es su solubilidad, será siempre la misma? ¿Siempre se disolverán solamente 40 gramos de sal en 100 gramos de agua? Depende de la temperatura, ¿no? Bien, depende de la temperatura. Entonces, cuando hablamos de la solubilidad, que acá a la izquierda vemos un gráfico de solubilidad, la solubilidad depende de la temperatura. Entonces, en el caso de la sal,
podemos decir que se disuelven 40 gramos de sal en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius, por ejemplo. Ahora, si calentamos esa mezcla, se van a poder disolver, no sé, 50 gramos de sal, 60 gramos de sal, ¿sí? Entonces la solubilidad depende de la temperatura. Ahora, por ejemplo, Profe, sí, ¿por qué aumenta la solubilidad? Ay, no me sale el nombre de la. la No, ¿por qué solubilidad, puede disolver? Sí, ¿por qué aumenta eso con la temperatura? porque al haber más temperatura, la energía cinética de las partículas es mayor. Entonces tienen más movimiento. Al tener más movimiento, es más fácil vencer las fuerzas de atracción que hay entre las partículas y por lo tanto más fácilmente se pueden separar. Y a su vez se pueden mezclar también más fácilmente por tener esta mayor velocidad. Ah, listo, listo. Buena pregunta, no me di cuenta de aclararlo, así que estuvo muy bien. Bien, entonces, miremos este gráfico de acá. Acá no tenemos la sal de mesa, sí tenemos otra sal, que es el nitrato de potasio. Ustedes podrían ponerle nombre ahora que saben todas las reglas de nomenclatura. Este gráfico nos dice cuál es su solubilidad. Fíjense que sobre el eje Y dice gramos, sería gramos de sal, gramos de nitrato de potasio, por cada 100 gramos de agua. Y en el eje X tenemos la temperatura. Por ejemplo, si yo quiero saber, acá en mi casa, dentro de mi casa debe haber 20 grados más o menos. A 20 grados miro sobre la curva, ¿bien? Y veo que me encuentro acá, ¿bien? Bien, que es más o menos la solubilidad que estábamos diciendo de la sal de mesa. ¿Qué significa esto? En este punto que tenemos acá, a 20 grados, la solubilidad del nitrato de potasio es de 40 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Si estuviéramos a 40 grados, subo y se disuelven más o menos 85 gramos, 90 gramos de sal. Si subo la temperatura a 50, ya se disuelven 110 gramos, un poco más, 130. ¿Bien? Entonces fíjense cómo la solubilidad va aumentando con la temperatura. La mayoría de las sustancias, la mayoría, no todas, a mayor temperatura se disuelven en mayor cantidad. ¿Bien? Ahora, imagínense que nosotros nos encontramos a 40 grados, ¿sí? Y tenemos ahí, no sé, 85 gramos de nitrato de potasio disuelto, ¿sí? Repito, estamos a 40 grados, hay 85 gramos de nitrato de potasio disuelto. Y de repente la temperatura empieza a bajar. O sea que en este gráfico me debería mover para allá. La temperatura baja. ¿Qué pasa con el soluto? ¿Seguirá disuelto o no? Ponele que baja hasta 20 grados, que es la temperatura que hablamos antes. Nosotros inicialmente estábamos acá, inicialmente. ¿Bien? 85 gramos de soluto disueltos a 40 grados. Pero la temperatura empieza a bajar, esto se empieza a enfriar y llegamos a 20 grados. ¿El soluto seguirá disuelto? Sí, porque no se puede separar y volver a unirse con cómo estaba unido antes. Bueno, pero mira cómo es la solubilidad a 20 grados. A 20 grados, ¿cuánto soluto puede estar disuelto? 40 gramos. Y acá hay 85. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos esta situación que se empieza a enfriar una solución, el soluto debería empezar a precipitar, debería empezar a aparecer en el fondo del recipiente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a menor temperatura se disuelve menos. O sea que de estos 85 gramos de soluto que tenemos, si bajamos la temperatura hasta 20 grados, deberían solidificarse en el fondo, formar cristales nuevamente, 45 gramos, y los otros 40 sí deberían quedar disueltos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un principio eso no pasa. La temperatura baja, pero el soluto queda totalmente disuelto. A esa solución se la llama solución sobresaturada. Fíjense que estamos en esta parte del gráfico, y en esta parte del gráfico nos menciona a las soluciones sobresaturadas. ¿Qué es una solución sobresaturada entonces? Es una solución que en estas condiciones, 20 grados, que solo debería tener disueltos 40 gramos de sal, tiene disuelto mucho más. ¿Bien? Esa es una solución sobresaturada. Para crear una solución sobresaturada, siempre hay que calentar la solución
disolver mucha cantidad de soluto y luego se empieza a enfriar. Ahora, esto no es eterno. Luego de un tiempo, ese soluto empieza a decantar, empieza a precipitar. Y luego terminamos llegando a este punto. ¿Bien? Todo el soluto extra termina precipitando, termina quedando en el fondo del recipiente. ¿Bien? Y solamente quedan disueltos 40 gramos. Y sí, el soluto se empieza a juntar nuevamente y empieza a formar cristales. La atracción del agua por el soluto ya no es tan fuerte a menor temperatura. Y sí es más fuerte la atracción entre las partículas de soluto. Por eso se empiezan a juntar.